Warning, live from the scene. As the Taj Hotel continues to burn, an ongoing hostage... ¿Cuánto entra en un siglo? ¿Cuántos cuentos, novelas, poemas, palíndromos pueden escribirse? Y en casi 106 años... Es un lenguaje propio. Eso, cuando un escritor logra un lenguaje propio, ya querés leer todos sus libros. Para todo el mundo era prácticamente Don Juan. En la familia, nosotros curiosamente no le decíamos abuelo, le decíamos Filloy, todo el mundo le decía Filloy. Se nota que se divierte muchísimo escribiendo y uno se divierte muchísimo leyéndolo. Es un juego constante de lenguaje. Con la lengua puesta en el papel, con el habla, en la palabra impresa, con el juego de elegir apenas 7 letras para cada título. Sí, 7 letras, con frases al derecho y al revés, con juegos y con historias, con prosas y con sonetos, con una vida vivida a lo largo de 3 siglos. Desde Río Cuarto, Córdoba, para el mundo. Juan Filloy. Yo creo que con el lenguaje se puede decir todo, y que se debe decir con franqueza, sin eufemismo de ninguna clase. Pero hay tanta pudribuldez y tanta estupidez en el mundo que en los diccionarios de la Real Academia Española, yo tengo la edición de 1923, la palabra falo no figura, la palabra pene no figura. Dígame usted si un diccionario enciclopédico, un diccionario lexicográfico como de la Real Academia, omite palabras como pene y palo. ¿Qué me dice usted? Para finales del siglo XIX, General Paz crece con el tendido del ferrocarril. Al costado de las calles más anchas de Córdoba, trazadas a los altos por Domingo Faustino Sarmiento, se amontonan los ingleses que trajo el tren y los italianos y españoles que trajo la generación del 80. Ahí es donde el 1 de agosto de 1894 nace Juan Filloy, hijo de Dominique Granger, francesa de Toulouse, y Benito Filloy, de Pontevedra, Galicia. Juan y sus hermanos se crían en Patas, detrás del mostrador de la Abundancia, el bolichito familiar de Ramos Generales. De un padre que apenas lee y una madre analfabeta, Juan crece, en cambio, en el impulso de la educación pública y gratuita con la que la Argentina abre el siglo XX. Primaria en una escuela normal y secundaria en el Montserrat, un colegio nacional muy tradicional. De su paso por la escuela media, son sus primeros textos y sus primeras caricaturas. Y entonces, en la esquina del negocio familiar, se abre una biblioteca popular. Él nació en Córdoba, en el barrio General Paz, un barrio muy pobre. De eso habla en un libro que se llama Esto Fui, que son sus memorias, pero son sus memorias de infancia nomás. Era un barrio muy pobre y su padre tenía un almacén de Ramos Generales, que se llamaba La Abundancia, y después estudió Derecho y se fue porque tenía un amigo que era amigo del gobernador, no sé qué, y le consiguieron un puesto en Río Cuarto. Pues al final de su vida volvió a Córdoba capital. El paso casi natural para los alumnos del Montserrat sigue en la universidad. Juan elige Derecho. Quiere una profesión liberal que lo emancipe de vender yerba en el negocio familiar. Pero además de estudiar, Filloy viene llevando una activa vida comunitaria. Además de ser bibliotecario, preside un club de ajedrez. Fundó Talleres también, fue socio fundador de Talleres, que es uno de los 2 grandes clubes de fútbol de Córdoba. Y
Creo que nunca en su vida debe haber jugado al fútbol. En eso anda, y por egresar de sus estudios cuando estalla la revuelta general. Alumnos invaden la rectoría, muebles vuelan por la calle, profesores corren por los pasillos. Estamos en 1918 y los alumnos reclaman autonomía universitaria, cogobierno y concursos en las cátedras. Lograrán que todo eso sea parte de la reforma universitaria que vendrá. Después de recibirse de abogado, Juan pasa unos años en Córdoba, hasta que en 1921 es designado asesor de menores en Río Cuarto. Irá pensando que se queda unos meses. Serán más de 60 años en una ciudad que olvidará su apellido y el apelativo de doctor, para llamarlo simplemente y con cariño Don Juan. Él tiene varios libros sobre Río Cuarto. O sea, tiene un libro que se llama Balance enfático de Río Cuarto, que en realidad fue un discurso que dio que está dentro de otro libro que se llama Urumta, que era el nombre indígena de Río Cuarto. Es un libro solamente sobre Río Cuarto. Era como un personaje medio venerable, bastante distante, mi abuelo era muy distante, pero muy amable. Creo que incluso colaboraba con El Pueblo, que era el diario local y quedaba al lado de casa, de su casa. Entonces fue como construyendo una figura pública, distante pero muy querida. Rápidamente Filloy, es decir, Don Juan, se siente cómodo en Río Cuarto. Vive en un cuarto del moderno hotel en la segunda cuadra de la calle Rivadavia. Sin cobrar y por puro placer, empieza a escribir en El Pueblo, el diario local. Es una columna diaria donde habla de arte y libros de teatro, y de lo que se le da la gana por los próximos 60 años. Y mientras hace carrera en el Poder Judicial, sigue con su pasión comunitaria. Funda el Río Cuarto Golf Club, y eso a pesar de no haber jugado golf en su vida. Es socio activo del Club Esportivo y Biblioteca Atenas, donde llegará a oficiar de juez de boxeo. Y con su pasión por la natación, participará de la fundación e impulso de todo natatorio que tenga la ciudad. Para 1930, y luego de vivir 9 años de sus 36 años en Río Cuarto, decide emprender un viaje. Durante su viaje toma notas y escribe. Y cuando vuelve, da esos textos a la imprenta Ferrari Hermanos, que en una edición privada lo transforman en el primer libro de Filloy, Periplo. Él publica 7 libros ahí en los años 30. Esos libros se los manda a selectas personas que lo leen, que devuelven, que le escriben cartas. Esas cartas están conservadas. Y después deja de publicar durante mucho tiempo. Periplo es el primer libro que él publicó, es un libro de viajes, pero es muy extraño. O sea, si uno piensa que va a encontrar el hombre que va y te describe algunas cosas, no. Tiene, por ejemplo, una sección en donde habla del mar. Y son distintas entradas hablando del mar, bellísimas. Después tiene una sección que son todas las prostitutas con las que se acostó en distintos puertos del Mediterráneo. O sea, es un libro súper moderno, disfrazado de un libro de viaje nomás. A pesar de su circulación acotada, Periplo recibe una nota del diario La Nación en Buenos Aires y otros críticos se ocupan de él. Pero quizás lo más interesante es que después de leerlo, un amigo recomienda a Filloy enviarle un ejemplar a Paulina Warshawski, una docente inglesa que vive en Paraná. Paulina y Filloy comienzan una relación epistolar que dura años, hasta que se conocen personalmente un viernes. Son novios un sábado, se comprometen un domingo y el lunes a las 12 ya están casados. Mientras tanto, Filloy ha publicado de manera privada su primer novela, Staffen. Staffen, por ejemplo, es un caso que ocurrió en Río Cuarto. Se supone que él estuvo involucrado en su tarea como juez o su tarea jurídica. Y después aparece, o sea, la gente de Río Cuarto lo reconoce y fue bastante escandaloso cuando, por ejemplo, apareció este Staffen, en donde se burla de varios jueces y gente conocida de Río Cuarto. La historia es relativamente conocida, ¿no? Un sujeto que es un estafador y que de alguna manera es una especie de Robin Hood que roba a los ricos para darle a los pobres. Es un libro donde aparece un fuerte alegato anarquista y socialista que no le cayó bien a todo el mundo. Años 30, ya Córdoba era una provincia muy católica, muy conservadora, Río Cuarto era más todavía, así que lo que él hacía era escandalosísimo. Los lectores más sagaces se sorprenden al encontrar en Staffen, desperdigados aquí y allá, más de 100 frases palíndromas. Es decir, frases que pueden leerse tanto del derecho como al revés y tienen el mismo significado.
Capicúas. Según se articulaban los diarios que salían, que solamente había una sola frase palíndroma, aquella que dice, daba le error a la zorra la bata. Pero yo digo, pues se ha hecho esta frase, se pueden hacer otras. Y en puridad, yo durante una labor que yo calculo de 40 o 50 años, he llegado a hacer 10.000 frases palíndromas. Frases como, le puedo decir, unas cuantas horas de memoria que tienen 10, 15 palabras. Publicó no solamente palíndromos dentro de una novela que es Stephen, que es la segunda o tercera que salió, sino que publicó un libro solamente de palíndromos, con un tratado sobre palindromía, que se llama Carcino, y ahí donde cuenta toda la historia y explica qué es y qué significa para él. Pero lo que sorprende a la mayoría de sus lectores es el lenguaje con que Filloy construye Stephen, mezcla de una formación letrada que incluye latinismos de uso judicial con giros y formas totalmente populares. A diferencia de cierta pacata literatura de la época, en Filloy nadie se va al estiércol, sino a lo que dice crudamente el dicho popular. En ediciones también privadas, de pocos ejemplares, edita luego sus libros Balumba y Aquende. Y también Libidine, de temas prostibularios. Unos vecinos, contrariados luego de leerlo, deciden quemar la copia. Y en 1934 Filloy edita su novela Opolop, Optimus Olop. Su personaje central es pulcro, ordenado, metódico, un obsesivo, va. Pero un día todo su orden se viene abajo. Yo empecé a leer Filloy por el libro más conocido de él, que es Opolop, que es también el que más se tradujo. Un poco por casualidad, son esos libros que sabés que hay que leer y en algún momento llegas a ellos. Es un tipo que está preparando una fiesta porque se acostó con la prostituta número 1000. Es un tipo que lleva la contabilidad de todo lo que hace en su vida, incluyendo los coitos que tienen con meretrices. Que después, con el tiempo, me enteré que es Filloy mismo, que era un asiduo visitante de burdeles. Bueno, hace esta fiesta, entonces es solamente esa excusa para hablar de cosas. Y mucha gente hablando, casi no pasa el tiempo, es una novela bastante larga y no llega a 24 horas. Y esa modernidad que tiene para los años 30 es increíble. O sea, si uno piensa que si eso hubiera sido publicado en ese momento, cambia la historia de la literatura argentina si eso se publicara en una editorial normal. Súper metódico, era el rey del método. Tiene mucho que ver con el personaje de Opolop, obviamente. No a ese extremo, pero en todo. O sea, él a las 11:15 necesitaba tomar su café en la mañana. No había día que vos llegaras a las 11:15 y él no estuviese sentándose para tomar el café de la mañana. A las 10:30, 11 se iba a dormir. Podía ser su cumpleaños de 100 años, pero 10:30, 11 se iba a dormir. Años después, en 1937, Juan Filloy publica Caterva. Caterva es una serie de lincheras que están ahí dando vueltas, hablando de la vida, que son increíbles. O sea, los discursos son espectaculares, idiomáticamente es riquísimo el libro, y aunque es muy largo y no pasa nada, no querés que termine. Caterva debe ser el libro más famoso de él porque es el que cita a Cortázar nada menos que en Rayuela. En 1939, y cumpliendo los ruegos de su esposa Paulina para que publique cosas más finas y elegantes, Filloy publica Finés, su séptimo libro. Y entonces, después de 7 libros, cada uno con su título de 7 letras, Juan Filloy deja de publicar. Para el año 39 él publica su último libro de esta década, que es Finese. Es un libro que escribe por encargo de su esposa. La esposa le dice que por qué siempre escribe estas cosas tan vulgares, y entonces él escribe un libro dedicado a ella y después deja de publicar. El hecho de que no haya publicado durante tantos años, pensemos que los años que no publicó son años muy importantes para un escritor, los más importantes, desde su acmé, que es lo que los griegos llamaban, que eran los 40 años, el apogeo, y los próximos 20 años o 30 años son tu momento de gloria como escritor y como hombre también. Y él dejó de publicar ahí, o sea, como es un gesto fuerte, más allá de las excusas que da, de
esto no me importa escribir, y eso no dejó de hacerlo nunca. Los años pasan y Filloy es un apellido que la literatura argentina empieza a olvidar, al punto que Olivera, el personaje de Rayuela de Cortázar, se pregunta desde París: ¿qué será de Filloy, che? ¿Y qué será de Filloy? Don Juan sigue en Río Cuarto, donde nacieron sus hijos Fernán y Monique. Nunca se compró un auto porque prefiere caminar. Se lo ve en los bares del centro, frente a la plaza, leyendo Le Monde, The Economist o alguna otra publicación extranjera. Y como siempre, sigue comprometido con la comunidad. Fue fundador y presidente de la Alianza Francesa de Río Cuarto, socio fundador del Rotary Club y fundador de Baño Carbonell. Hace algunos viajes y es ascendido a juez. Pero con la llegada del peronismo y por controversias con un senador, lo destituyen, lo ralean, para usar términos de Filloy. Recién cuando un golpe de Estado derroca al peronismo, Filloy vuelve a la justicia. En todo ese tiempo no ha publicado nada. Lo que sí ha hecho es dibujar. Yo hubiera sido un escritor de gran venta y los libros hubieran tenido gran venta, podría yo haber mantenido mis necesidades primarias, pero yo he tenido que seguir fiel a la carrera judicial hasta poder libertarme económicamente. Esa libertad económica no ha llegado todavía. Él dio varias explicaciones. La primera es que era juez, y como juez, como él escribía en un lenguaje bastante crudo algunas cosas, no podía seguir publicando sin infringir alguna ley que lo iban a censurar. De hecho, lo censuraron de alguna forma. Después se quejó de La Plata, de que La Plata de que no ganaba nada, entonces ¿para qué lo iba a publicar ahí? Es un poco endeble porque a él le costaba publicar sus propios libros cuando los publicaba. ¿Es que en todo este tiempo Filloy siguió escribiendo? Sí, siempre a mano, y lo que se le dio la gana. ¿Publica? No. Guarda los manuscritos en un cajón y ahí los deja. Y entonces Bernardo Verbitsky, editor de Paidós, se propone reeditar Opolov. Y en el prólogo de 1967 opina que la lectura de Filloy obligará al replanteo crítico de toda la novelística argentina. Lo sigue, un año después, la reedición de Staffen, y de un Filloy que ya pasa cómodo a los 70 años, se edita una novela inédita con mucho contenido sexual, La Potra. La Potra es una historia de amor entre una hacendada inglesa y un peón. Una de las cosas que a mí más me gustan de ese libro es el lenguaje campesino. Vuelve a hacer lo mismo que había hecho en la década del 30, publicando a un ritmo muy acelerado, si se quiere. Y entonces, mientras es redescubierto, otros originales salen de ese cajón y se transforman en nuevos libros de Filloy. Ignitus, Yo y Yo, Usalán y Los Ochoa, con 7. Al escribirlo con CH en ese entonces se consideraba una sola letra. Y Los Ochoa es de la misma serie que La Potra. Está Primo Ochoa, Segundo Ochoa, Tercero Ochoa. Está dentro de la saga y ahí son varios cuentos, algunos muy buenos. Y en 1975 Filloy publica Billy Bill. Para 1976, cuando se produce el golpe, la edición es secuestrada y Filloy es detenido e interrogado durante horas. El libro se pierde hasta el retorno de la democracia. Billy Bill es una novela que él escribió ya de muy grande, o sea, eso no hay que olvidarse. O sea, que estaba rozando los 80 años cuando la escribió. Es una novela antimilitarista, publicada en el 75, que le trajo algunos problemas porque es muy antimilitarista. Yo creo que es una de las primeras novelas argentinas sobre la colimba, muy críticas de la colimba. Es un cadete que trabaja para un general que está planificando un golpe de Estado y mientras tanto se acuesta con la esposa del general. Por eso es Billy Bill, porque los dos son Bill. O sea, es antimilitarista, y el cadete es de izquierda. Pero también es crítico con el cadete, no es que es una novela izquierda, no sé si necesariamente de izquierda. El que tiene esta novela escrita desde el año 67 la publica recién en el 74, 75 y en el 76 el golpe de Estado. Y desde luego que Luciano Benjamín Menéndez ordena el secuestro de la novela y ordena también
detener al autor. Mamá lo acompañó un cuartel y lo tuvieron varias horas interrogando y creo que el militar le cuestionaba que que él en su libro dijera eso y él le decía, pero claro, el tipo no lo entendía mucho. No, yo no lo digo, lo dice el personaje. Yo no soy el personaje. Los protocolos de ese interrogatorio, si están, deben ser alucinantes. En 1985 Filloy cumple 90 años. Por más que siga alejado de los periodistas culturales, de los profesores universitarios y de las grandes editoriales, sigue publicando. Y busca mantener el espíritu que tuvo desde su juventud, el de un escritor que es notario público, que da fe del momento en que vive. La literatura es una especie de práctica monjil, ¿no? Y como era en la Edad Media. Bueno, y aquí escribía tranquilamente durante toda la vida. De ese modo que se explica que uno a lo largo de tantos años ha ido publicando libro tras libro hasta completar ya una ópera ónea que tiene 46 volúmenes. Ha muerto su esposa Paulina y don Juan deja Río Cuarto después de 64 años y se muda nuevamente a Córdoba. Sigue creyendo más en el trabajo que en la inspiración. Mi abuela murió en Río Cuarto, era mucha la gente, cortaron calles por la cantidad de gente que había en el velorio de ella. Y creo que tiene que ver un poco con la figura pública de él y que ella lo ablandaba mucho a él. Ella era muy dulce, una persona muy, muy, muy querible, entonces era como le entrabas a Filloy a través de mi abuela, básicamente. La literatura es eso, es consagración, perseverancia, no inspiración. La inspiración influye, evidentemente, sobre todo en las cuestiones poéticas, donde eso, un impronto es indispensable para cuajar o plasmar un buen poema. En 1988, y después de años de trabajo hormiga, publica Carcino, un lúdico tratado sobre palindromía. Para descubrir los palíndromos tenés que estar mirando las palabras de una forma especial, rara, porque no las ves como las usamos, las ves de otra forma. Y esa misma forma es como él ve las palabras que usa después en sus novelas, o en sus cuentos, o en sus poemas. O sea, él ve otra cosa en las palabras. Por ejemplo, que se leen de atrás para adelante. Sin todavía ser masivo, Filloy va amontonando premios, aquí y en el exterior, muchos de ellos por su trayectoria, y sigue publicando nuevos libros, siempre con títulos de 7 letras. Gentuza, Mujeres, La Purga, Elegías, Esto que fui, Saguese, Don Juan. Cuando Argentina vive la década del 90, Juan Filloy cumple 100 años. Tuvo una vejez muy placentera, porque estaba rodeado de familia, ultra cuidado, porque no solo cuidaba a mamá y papá, sino nosotros 3. Él tuvo otro hijo, pero vivían acá y los chicos estaban afuera. Y no tuvo problemas económicos, que eso también puede ser en la vejez una incidencia de deterioro. Fue la salud, fue eso y también, por supuesto, su apego a las rutinas, porque sabía que le funcionaban. Fundamentalmente era un gran pragmático, enorme pragmático. Escribir para mí fue una cosa lúdica. Claro, un juego, claro. Para mí ha sido un juego toda la vida. Y no me lloga ninguna fatiga. Yo lo veo que ahora yo escribo constantemente en Córdoba, pero es un alivio para mí. Es un desove, ¿sabes? Un desove sentimental o literario. Está por cumplir 106 años y después de tanto escribir y disfrutar, y un día, durmiendo la siesta, muere. Él le dijo una vez a mamá, un par de meses antes de que se muriera, algo así como creo que ya está para mí o creo que ya voy a pasar. Sirve leerlo por varias cosas. Primero porque es un placer espectacular, o sea, incluso las palabras que uno no entiende, solamente su sonoridad y después buscar. El que le gusta buscarlas, las busca, y el que no le gusta, no es que no va a entender y es muy placentero, eso da un placer directo. De Juan Filloy nos quedan sus novelas, que alcanzan más de 50 títulos, algunos librazos para leer con placer y con diversión, del derecho y del revés.